las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Hermosa, una letra muy linda, pero bueno, ahora pasamos a la lectura de la Biblia y a ver qué es lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta tarde. Te voy a invitar a que antes te puedas buscar un cuadernito, una lapicera y la Biblia, ¿sí? Y puedes ir anotando todo lo que vayamos aprendiendo y compartiendo en este tiempo, ¿sí? Así vos después se lo pasas a cualquiera de los profes, lo pasas por escrito, en un videíto, como hay muchos que lo han hecho, y nosotros podemos ir viendo lo que vamos aprendiendo. ¿Dale? Vos sabés que tenía una pregunta, ¿sí?, en mi cabeza que hace muchísimo yo me la hice. Y gracias a Dios esa pregunta tuve muchos líderes, tuve personas
amigos a mi lado en el que me han ayudado y me han ayudado a poder entender esa pregunta y a responder esa pregunta. Quizás vos te la hayas hecho, te la estés haciendo, y me gustaría que la podamos hablar y tratar de sacarnos esa pregunta de nuestra cabeza. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es necesario que leamos la Biblia? ¿Por qué es necesario que nosotros apartemos un tiempo para la lectura de la palabra de Dios? Me gustaría que antes de empezar podamos orar, ¿sí? Y dejar este tiempo en manos de Dios para que Él esté abriendo nuestros corazones y poder llevar a la práctica todo lo que nosotros aprendamos. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias porque a pesar de la situación del país, del mundo, podemos estar compartiendo a través de este medio. Te pido que nos estés abriendo nuestros corazones, nuestra mente, y que nos des sabiduría para poder llevar a la práctica todo esto que vamos a estar aprendiendo. Dejamos todo en tus manos, en tu santo y bendito nombre. Amén. Pues sabés que hay una historia, hay una película que hace unos días atrás veíamos con Mara, una película muy linda, hermosa, y te la quería compartir porque la verdad es que esa película me gustó muchísimo y puede llegar a responder gran parte de esta pregunta. Pues sabes que trata de un niño, un chico que tenía entre 9 y 13 años, más o menos prácticamente tu edad, y vivía él en una aldea, ¿sí? Vivía en esa aldea con su familia y en ese tiempo era muy costoso que los chicos pudieran ir al colegio porque salía muy caro la educación. Entonces, los amigos de este chico, había varios que iban al colegio y él tenía esa gana, esa necesidad y ese deseo de poder ir al colegio. Pero la verdad es que su familia no estaba bien económicamente como para pagarle los estudios. Entonces, resulta que era tanto el deseo que él tenía de ir al colegio, entonces él miente a la profesora, a la maestra que estaba a cargo de la biblioteca, y le dice que sus padres habían pagado el colegio y que él podía entrar a la biblioteca. Entonces la profesora le cree, lo deja entrar, y él se pone y empieza a buscar libros y empieza a leer y empieza a estudiar en ese tiempo. Resulta que duró esa mentira muy pocos días, lo descubren, lo corren del colegio y no lo dejan entrar nunca más a ese colegio. Justo en ese tiempo la aldea se ve muy afectada o se ve en crisis, pasando mucha hambre, mucha necesidad. Muchas personas se estaban yendo de esa aldea por la falta de alimento, los animales se estaban muriendo porque hacía bastante día que no comían, y este chico agarra y se pone a pensar en lo que él hace unos días había estado leyendo y había estado estudiando, y decide poner en práctica todo eso. Su familia, o mejor dicho su padre, no le creyó y se le burlaba o lo retaban y no lo dejaban, pero como era tanta la necesidad y lo último que había para probar era lo que el chico le decía. Entonces agarró, el padre decide apoyarlo, ayudarlo junto a algunos amigos, y con el conocimiento de la lectura, a través que le dio la lectura de los libros, decide hacer un molino y aprende a hacer un molino gigante, una estructura grande con unos aletas, ¿sí?, de acero, y eso hace que cuando había viento el molino ese giraba y eso producía electricidad. Resulta que el libro era acerca de la electricidad. Entonces él, investigando, hace y se da cuenta que a través del aire uno podía generar electricidad. Entonces esa electricidad que giraba, que producía el viento, encendía una bomba de agua chiquita, que esa bomba extraía de la tierra agua, y eso permitía que ellos pudieran tener agua. Y esa aldea vivía mucho de lo que sembraban, ellos todo lo que cosechaban lo vendían y lo usaban de alimentos, y como no llovía, llovía o las veces que llovía era demasiado el agua, entonces se le inundaba todo y no tenían esa posibilidad. Entonces el chico decide y aprende a través de lo que aprendió y hace eso, y resulta que funciona. Pueden sacar agua
a través de ese molino y así regar toda la aldea y que diera fruto lo que ellos sembraban. Y bueno, la historia sigue un poquito más y termina, pero lo que me encantó fue eso, que a través del conocimiento de ese chico, a través de la lectura de ese libro, ¿sí? Él, al ponerlo en práctica lo que había aprendido y lo que había estudiado, salvó su vida, la vida de su familia y la vida de todos los de la aldea. Y yo le veía la película y me encantó y me hizo recordar a que nosotros también tenemos un libro, y un libro que nos va a salvar de algo mejor que simplemente no morir de hambre o poder dejar de pasar necesidad. Un libro que va a salvar nuestra vida y la vida eterna. Todos sabemos que después de esto hay algo más. Y bueno, y por eso es necesario que nosotros podamos leer la Biblia y podamos aprender de lo que la Biblia dice. Pues sabes que el chico no solamente se quedó con la lectura de la palabra, del libro, sino que él decidió todo lo que él había aprendido, ponerlo en práctica. Y esa es la idea de lo que yo te quiero traer en este momento. Pero quiero sacarte la duda de por qué es importante que nosotros leamos la Biblia. Quiero que busquemos en la Biblia y veamos lo que dice la palabra de Dios. Te voy a invitar a que vos busques en Hebreos 4, capítulo 12. Y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, vos podés leer 1500 veces la Biblia completa, de punta a punta, pero te aseguro que vos, cada vez que abras tu Biblia y la leas prestando atención, la leas pidiéndole a Dios que te enseñe y abra tu corazón y tu mente, tu entendimiento para aprender lo que esto dice, te aseguro que siempre algo nuevo, algo práctico y útil para el día y para la vida vamos a sacar. Por eso dice que es viva y eficaz, y es transformadora, cambia nuestras vidas. Nosotros cuando leemos esto, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, nos transforma, nos cambia. Por eso dice que es poderosa porque tiene el poder para transformarnos. Por eso es muy importante que nosotros podamos leer y pasar tiempo con la Biblia. Pero no solamente leerla y pasar tiempo, no solamente pasarnos un tiempo de lectura, sino que también es necesario que, al igual que este chico, nosotros lo podamos poner en práctica, lo podamos llevar a lo que aprendimos y a lo que dice acá, a la práctica. Vos sabés que habíamos visto en el videito anterior de que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esos 66 libros de la Biblia, no hablan de lo mismo, no hablan de la persona del Señor Jesús, no hablan de lo que Jesús, como ser el Antiguo Testamento, estaba por hacer, o lo que Dios estaba por hacer, y en el Nuevo Testamento lo que ya Jesús hizo. Y por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia, y está bueno que cada vez que nosotros la leamos podamos leerla pensando y viendo a Jesús en cada partecita que nosotros leemos. Por ejemplo, vamos a ver rapidito así Génesis, y podemos ver que en este libro que nos habla, tiene 50 capítulos, fue escrito por Moisés, y nos habla de cómo Dios, con su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, crea el universo, crea el mundo, crea el ser humano, cómo el pecado entra en la vida del ser humano, las consecuencias o lo que produce el pecado en la vida del ser humano. Podemos ver ahí la historia de Caín y Abel, cómo la envidia, cómo los celos lo matan. Y podemos ver, como decíamos recién, la consecuencia del pecado, lo que el pecado produce en las personas. Dice la Biblia en los primeros los primeros capítulos, que era tanta la maldad de la gente, ¿sí?, que Dios hasta se arrepintió de haberlo hecho. Mira, déjame leértelo rápido. En Génesis capítulo 6,
capítulo 6, 5 al 8. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta las bestias, y hasta los reptiles y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepiente, porque el hombre era tanta la maldad que hacía, y se dejaba guiar, se dejaba guiar por lo que su corazón le decía, y pecaba, ¿sí? Pecaba libremente, ya no tenía ese temor a Dios. Pero, mira lo que nos dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y acá en el capítulo 6, en adelante, hasta el capítulo 10 aproximadamente, nos empieza a contar acerca de la vida de este personaje, de Noé. Y te voy a dar algunas cositas para que vos puedas buscar ahí en tu casa, ¿sí? Y después nos pueda pasar como tareita. ¿Quién era Noé? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Quién era el padre y el abuelo de Noé? Estaría bueno que lo puedas buscar y pasar un tiempo con la Biblia, y después nos lo podés compartir, ¿dale? Bueno, acá nos va hablando acerca de la historia de Noé. En tanta maldad, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La única persona que seguía lo que Dios decía era Noé. Entonces Dios dice, mira, voy a destruir toda la tierra, pero voy a salvar a Noé y a su familia. Y ahí nos cuenta la historia de que Dios decide salvarlo, y decide salvarlos a ellos y a animales. Y hace que Noé haga un arca, porque Dios le dice que iba a mandar agua de los cielos, iba a mandar lluvia, iba a destruir toda la tierra a través de un diluvio. ¿Sabes qué? Y algo para tener en cuenta, en ese tiempo, desde el tiempo ese para atrás, un dato que tenemos que tener en cuenta es que nunca antes había llovido. Nadie sabía lo que era la lluvia, porque dice la Biblia que desde el suelo salían manantiales de agua, y eso era lo que hacía que se regara la vegetación, que las plantas se regaran, y nunca había llovido. Pero ¿sabes qué? Dios le dice que haga ese arca porque iba a mandar agua de los cielos. Y Noé decide creer. Pasa el tiempo, Noé cree, confía en lo que la palabra de Dios, en lo que Dios dice, hace el arca, y resulta que un día inesperado, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie supiera, toda la gente burlándose en su maldad, en su pecado, riéndose, pero los únicos que realmente estaban preparados eran Noé, su familia y los animales que Dios le había ordenado a Noé que subiera al arca. Y en esta pequeña historia nos muestra, y si vos seguís leyendo te va a mostrar lo que Noé hizo, y podés buscarlo también, cuántos días duró el diluvio, cuántos días tuvo Noé dentro del arca. Pero ahí nos cuenta la historia de Noé. Y ¿sabes qué? Trayéndolo a la vida de hoy, a la realidad en la que nosotros hoy vivimos, podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Podemos ver la maldad a nuestros alrededores. Vos prendés el tele y ves un montonazo de noticias feas, noticias malas, ves peleas, o escuchamos insultos, escuchamos malas palabras. Hay mucha maldad, y me hace acordar a la época o el tiempo en los que Noé vivía. Pero nosotros, al igual que Noé, nosotros tenemos su palabra. Noé creyó y decidió creer en la palabra de Dios. Nosotros también tenemos esa palabra, y tenemos la palabra de Dios que nos cuenta todo y nos enseña. Es el manual de vida que nosotros como cristianos tenemos. Por eso es necesario que nosotros la leamos. Noé creyó en Dios, su familia creyó en Dios, y por eso se salvó. Y algo parecido pasa con nosotros. Nosotros somos pecadores, estamos muertos, porque la Biblia dice que el pecado lo que nos hace es separarnos de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Él decidió un día mandarnos un arca, mandarnos un barco gigante en el que eso nos permite creer en su palabra, y por creer en Él nosotros podemos ser salvos. Y acá podemos ver a Jesús, y podemos ver la historia de lo que Jesús hizo por mi vida y por tu vida al morir en aquella cruz. Y no solamente al morir, sino que dice que al tercer día
resucitó. Y eso es lo que nosotros, o lo que a nosotros nos da la salvación y nos permite poder ser salvos. Al igual que Noé, nosotros es necesario creer, es necesario que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores, que hacemos las cosas mal y que necesitamos de Dios. Nos tenemos que arrepentir y creer en Él, y que podamos creer en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, y podamos subirnos a esa arca, podamos subirnos a ese barco que nos va a salvar, porque un día, lamentablemente, para los que no creen, va a venir la desgracia y solamente se van a salvar los que confiaron, los que creyeron en la palabra de Dios y le hicieron caso y lo obedecieron. Por eso es importante que nosotros podamos leer. Como decíamos recién, es el manual de vida. Vos te compras algo, te compras algún electrodoméstico, te compras algo y te viene con un manual para saber cómo usarlo. Bueno, este es el manual que nosotros tenemos para saber las cosas y saber hacer lo que Dios nos pide y lo que Dios nos manda a hacer. Espero que nos haya servido. Me gustaría terminar con una oración para que Dios realmente nos ayude. Es mi deseo que nos podamos apasionar por Dios, buscarlo todos los días y crecer, anhelar estar cada día cerca de Dios. Hace unos días atrás veíamos cómo un grupo de adolescentes trabajaban, ¿sí? Cantaban, daban una palabra en la célula de niños y es hermoso, me encanta ver esa pasión y me encantaría que tanto vos como yo podamos cada día apasionarnos más por Dios y buscarlo y tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo en relación con Él, que va a ser lo que va a cambiar y va a transformar. Y no solamente eso, sino que lo podamos llevar a la práctica, que todo lo que nosotros leamos podamos repetir lo que ese niño en la película hizo, podamos llevar a la práctica todo lo que nosotros leemos y todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Me gustaría que terminemos con una oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento, dejamos todo en tus manos. Confiamos, Señor, en tu palabra y queremos pedirte que nos perdones de todos nuestros pecados. Sabemos que a vos te molesta, que a vos te duele, Señor, cuando nosotros pecamos, por eso queremos pedirte perdón y queremos darte gracias, Señor, por decidir salvarnos y por decidir cuidarnos y protegernos, Señor. Sinceramente te amamos y te bendecimos. Señor, queremos que nos ayudes a apasionarnos cada día más por vos, a poder buscarte, a poder generar ese hábito de lectura, de oración y de tiempo, Señor, con vos. Te amamos y dejamos todo esto en tus manos, en tu santo nombre. Amén y amén. Hermano, les mando un abrazo grande, les mando un beso grande, espero vernos pronto, espero que estén bien y bueno, me gustaría que nos puedan estar contando lo que hemos estado aprendiendo, ¿sí? Y pasándonos a los profes esto, dale, te mandamos un abrazo enorme, te extrañamos, te queremos muchísimo y esperamos y oramos para que pronto nos podamos volver a ver, dale, nos estamos viendo.